Era una noche tormentosa en el pequeño pueblo de Alarcón, España, cuando todo comenzó. La casa donde vivía, una antigua construcción del siglo XVIII, estaba llena de historia, con muebles antiguos y pasillos sinuosos que parecían tener vida propia. Las paredes de piedra eran gruesas y en noches como esa, cada sonido parecía amplificado, resonando en el interior de la casa. Estaba solo, estudiando para un examen importante. Rafael, mi compañero, había salido para un viaje de negocios, dejándome solo en esa vastedad histórica. La tormenta fuera parecía una orquesta de horrores, con truenos retumbando como tambores y la lluvia golpeando las ventanas como dedos impacientes. Cada relámpago iluminaba las habitaciones oscuras por un breve momento, revelando sombras distorsionadas que danzaban en las paredes. A medida que la tormenta empeoraba, mi ansiedad crecía. Cada crujido de la madera y cada golpe en las ventanas me hacía saltar de susto. Sentí un escalofrío en la columna vertebral y la incómoda sensación de estar siendo observado. Intenté concentrarme en los libros, pero la sensación persistente de una presencia invisible era ineludible. Entonces sonó el timbre. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría estar en la puerta a esa hora y bajo esa tormenta? Con las manos temblorosas fui hasta la puerta de entrada. Espié por la mirilla, pero no vi a nadie. Abrí la puerta con cuidado y solo me saludó el viento helado y la lluvia torrencial. No había nadie allí. Cerré la puerta, intentando convencerme de que todo aquello era solo mi imaginación, jugándome una mala pasada. Volví a la sala de estar, intentando distraerme, pero los sonidos perturbadores continuaron. Escuché pasos leves, casi como si alguien estuviera caminando descalzo por el pasillo. Mi corazón latía tan rápido que parecía resonar por toda la casa. De repente escuché voces susurrantes, indistinguibles pero claramente presentes, resonando por los pasillos. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Decidí investigar. Con pasos vacilantes, seguí el sonido de los susurros hasta el pasillo principal. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Huellas de barro frescas en el suelo de madera que iban desde la puerta principal hasta el pasillo. Huellas que no estaban allí antes. Presa del pánico, corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de la policía, intentando explicar la situación entre respiraciones entrecortadas. Mientras esperaba la llegada de la policía, los susurros y pasos se hacían cada vez más cercanos. Me apoyé contra la puerta, sujetando una silla para defenderme de cualquier cosa que pudiera entrar. Los minutos parecían horas, cada segundo lleno de un terror creciente e insoportable. En el fondo, sabía que algo terrible estaba por suceder. Mientras esperaba a la policía, cada segundo parecía una eternidad. Los pasos y susurros continuaban, ahora casi pegados a la puerta de mi habitación. La madera crujía bajo el peso de algo o alguien al otro lado. Mi respiración estaba acelerada, el pánico apoderándose de cada fibra de mi ser. Mi teléfono, aún en mi mano, parecía un hilo de esperanza tenue, pero la espera era insoportable. La tormenta fuera rugía con una fuerza casi sobrenatural, como si reflejara el caos dentro de mí. Los susurros eran bajos, pero suficientemente audibles como para ponerme los pelos de punta. No eran solo ruidos indistintos, parecían voces intentando comunicar algo terrible. Con cada paso que se acercaba, mi mente dibujaba escenarios cada vez más horribles. Finalmente, la sensación de asfixia y desesperación se volvió insoportable. En un momento de desesperación pura, decidí que no podía esperar más. Necesitaba salir de allí. Abrí la ventana de mi habitación, sintiendo el viento helado y la lluvia empapándome al instante. Con cuidado, bajé por el lateral de la casa, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Al acercarme a la puerta trasera, un relámpago iluminó el patio por un segundo y fue cuando lo vi. El intruso estaba allí, hurgando en algo, claramente buscando algo específico. Mi sangre se heló cuando me di cuenta de que tenía en sus manos algunas pertenencias de Rafael. Sin pensarlo, agarré una vieja pala que estaba apoyada en la pared y con un grito primitivo, avancé. La lucha fue desesperada. El intruso, sorprendido, intentó reaccionar, pero la fuerza de mi miedo y adrenalina me dio una ventaja temporal. Conseguí golpearlo en la cabeza con la pala, lo suficiente para derribarlo. Aproveché el momento para correr hacia la calle, mi cuerpo temblando de miedo y agotamiento. La policía llegó en ese preciso momento, con las luces rojas y azules cortando la oscuridad.
Desesperado, corrí hacia los agentes, gritando por ayuda. Ellos detuvieron rápidamente al intruso, esposándolo mientras aún estaba aturdido por el golpe. El alivio que sentí fue inmediato, pero efímero. Las manos de los policías, firmes en mis hombros, me dieron una sensación de seguridad temporal, pero el trauma de la experiencia estaba lejos de ser olvidado. La visión del intruso siendo llevado, su expresión de ira y confusión, quedó grabada en mi mente. Mientras me quedaba allí, empapado y temblando, dando mi declaración a los policías, no podía apartar la sensación de que algo mucho más oscuro estaba en juego. Rafael, al regresar, estaría conmocionado y preocupado. Y yo, incluso con el intruso arrestado, sabía que la verdadera lucha por recuperar mi paz interior apenas comenzaba. La revelación de que el intruso tenía un historial de crímenes violentos sacudió profundamente a la pequeña comunidad de Alarcón. La policía desenterró un pasado lleno de brutalidad e invasiones, lo que dejó a todos en estado de alerta. La sensación de seguridad, antes inquebrantable en la tranquilidad del pueblo, se hizo añicos como un cristal bajo presión. Las noticias del incidente se propagaron rápidamente, causando pánico y desconfianza entre los vecinos. Alarcón, conocido por sus calles pacíficas y noches silenciosas, estaba ahora inmerso en una atmósfera de miedo e inquietud. Yo, por otro lado, luchaba por encontrar algún vestigio de normalidad. Las noches se volvieron interminables, atormentadas por pesadillas vívidas que me devolvían a esa noche aterradora. Cada sonido en la casa, por pequeño que fuera, me hacía saltar de susto. Las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia, y la sensación de estar siendo observado nunca me dejaba. El trauma estaba incrustado en cada rincón de mi mente. La comunidad, movida por un miedo colectivo, comenzó a organizarse para aumentar la seguridad. Se instalaron sistemas de vigilancia y las reuniones comunitarias se volvieron frecuentes. Las personas, antes aisladas en sus rutinas, ahora compartían una causa común: proteger al Alarcón y restaurar la paz. Yo participaba en estas reuniones, pero siempre con una sensación de distanciamiento, como si aún estuviera atrapado en esa noche interminable. Rafael fue un pilar de apoyo invaluable. Su regreso trajo un confort inmediato, pero los traumas persistentes no desaparecieron fácilmente. Con el tiempo y con la ayuda de amigos y familiares, comencé a darme cuenta de que la única manera de superar el miedo era enfrentarlo de frente. Decidí seguir viviendo en la misma casa. Cada día era un nuevo desafío, pero también una oportunidad de recuperar mi vida y mi paz. La decisión de permanecer en la casa se convirtió en un símbolo de resistencia. No solo estaba luchando por mi propia cordura, sino también por la seguridad y el bienestar de toda la comunidad. Empecé a involucrarme más activamente en la protección del pueblo, organizando patrullas nocturnas y ofreciendo ayuda a los vecinos que se sentían vulnerables. Mi casa, antes un símbolo de terror, comenzó a transformarse en un bastión de seguridad. Las cicatrices emocionales nunca desaparecieron por completo. Había noches en que las pesadillas volvían con fuerza total y momentos en que la ansiedad me paralizaba. Pero con el tiempo, aprendí a usar esos momentos de debilidad como una fuente de determinación. Cada recuerdo doloroso era un recordatorio de lo que había superado y de lo que aún podía conquistar. Alarcón, aunque todavía marcada por el miedo, comenzó a recuperarse. La comunidad se fortaleció, unida por un objetivo común. Y yo, aunque cargando las cicatrices del pasado, encontré un nuevo propósito. Mi historia, inicialmente una narrativa de terror, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y coraje. Transformé mi trauma en una fuente de fuerza, y aunque el horror de esa noche nunca fuera completamente olvidado, me impulsó a proteger y fortalecer mi comunidad. El final no fue de alivio total, sino de una aceptación valiente de la realidad. La vida continuaba, y yo, ahora un pilar de fuerza para Alarcón, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que surgiera. Las cicatrices, aunque permanentes, eran ahora símbolos de mi capacidad de superar el terror y encontrar la fuerza dentro de mí mismo. Era una noche de tormenta en Salamanca, y la casa de Carmen, una construcción antigua con arquitectura tradicional española, parecía un refugio seguro contra el caos exterior. Estaba cuidando la casa y al fiel perro de Carmen, Bruno, mientras ella viajaba. La lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas y los truenos retumbaban como tambores distantes.
Las gruesas paredes de piedra y los muebles antiguos conferían un aire de seguridad, pero también de aislamiento, como si el mundo exterior estuviera a kilómetros de distancia. Estaba en el salón, inmerso en un libro, cuando escuché golpes fuertes en la puerta. Bruno, que hasta entonces estaba tumbado tranquilamente a mis pies, se levantó de repente, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Dejé el libro a un lado, sintiendo una punzada de preocupación. ¿Quién podría estar en la puerta a esa hora y con esa tormenta? Abrí la puerta con cautela y me encontré con dos hombres empapados por la lluvia. Sus expresiones eran sombrías y sus ojos parecían escudriñar cada rincón de mi alma. «Buenas noches», dijo uno de ellos, con voz firme y sin calidez. «Estamos buscando a un hombre llamado Enrique Gómez. ¿Vive aquí?» Mi corazón se aceleró. ¿Enrique Gómez? Nunca había oído ese nombre antes. Lo siento, pero no conozco a nadie con ese nombre. Esta casa pertenece a mi amiga Carmen, respondí, intentando mantener la voz estable. Los hombres se miraron con un brillo de desconfianza en sus ojos. ¿Estás seguro?, insistió el otro. Recibimos información de que él estaría aquí. Estoy completamente seguro. No hay nadie aquí aparte de mí y el perro. Firmé, sintiendo que la tensión aumentaba. Bruno empezó a gruñir bajo, sus patas arañando ligeramente el suelo de madera. Nunca lo había visto tan agitado sin motivo aparente. Finalmente, los hombres se marcharon, pero no sin antes lanzar una última mirada desconfiada en mi dirección. Cerré la puerta, sintiendo un alivio momentáneo, pero la inquietud no me abandonaba. Bruno seguía inquieto, caminando de un lado a otro, sus garras haciendo ruido en el suelo. Volví al salón e intenté retomar la lectura, pero mi mente estaba a mil. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y por qué buscaban a Enrique Gómez? La tormenta exterior parecía reflejar mi estado de ánimo. Cada trueno parecía un presagio, y la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Cada crujido de la madera, cada sombra que las velas proyectaban en las paredes, hacía que mi corazón saltara en el pecho. Bruno, generalmente tan calmado, no paraba de rondar la casa, como si presintiera un peligro invisible. La sensación de seguridad que tenía antes de abrir la puerta se había disipado completamente, reemplazada por una creciente inquietud. Las horas se arrastraban y la casa, antes un refugio, ahora parecía un laberinto de sombras y susurros. No podía alejar la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Intentaba convencerme de que solo era mi imaginación, pero cada sonido, cada movimiento en la oscuridad me decía lo contrario. Aquella noche sería solo la primera de muchas perturbadoras. Esa misma noche, apenas había conseguido cerrar los ojos cuando me despertó un ruido fuerte proveniente de la puerta principal. Mi corazón se aceleró instantáneamente. Bruno, que estaba tumbado junto a la cama, se levantó de un salto, gruñendo bajo. El sonido de pasos pesados resonaba en la casa, y yo sabía que esos hombres habían regresado. Me levanté rápidamente, intentando pensar con claridad en medio del pánico. Los latidos de mi corazón parecían resonar en mis oídos, y la sensación de peligro inminente era aplastante. Agarré a Bruno por el collar y nos refugiamos en el dormitorio, cerrando la puerta con llave detrás de nosotros. Intentaba mantener la calma, pero la creciente sensación de impotencia me consumía. Los hombres empezaron a forzar la puerta principal y podía escuchar el sonido de la madera cediendo bajo la presión. Cogí el teléfono e intenté llamar a la policía, pero no había señal. El mal tiempo había derribado las líneas telefónicas, aislándome aún más. Estábamos rodeados por la oscuridad y los sonidos amenazantes de los invasores. Bruno gruñía ferozmente, con las orejas pegadas a la cabeza, listo para atacar si era necesario. La sensación de desesperación aumentaba a cada segundo. Cada golpe en la puerta, cada paso resonando en la casa, hacía que mi sangre se helara. Sentía como si el tiempo se estuviera arrastrando. Cada segundo una eternidad de terror creciente. Entonces escuché sirenas a lo lejos. La policía finalmente estaba llegando. El sonido de las sirenas acercándose trajo un alivio temporal, pero la tensión aún estaba presente. Los hombres, al darse cuenta de que el tiempo se agotaba, redoblaron sus esfuerzos para entrar en la casa. La puerta del dormitorio temblaba bajo sus golpes. De repente escuché gritos y órdenes. La policía había llegado y, en cuestión de minutos, los hombres fueron detenidos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Abrí la puerta del dormitorio con cautela y encontré a los policías en el salón, los hombres esposados en el suelo. El alivio que sentí fue inmediato.
pero efímero. Las manos firmes de los policías en mis hombros trajeron una sensación de seguridad temporal, pero el miedo que se instaló en mi corazón no desapareció. La casa, que antes era un refugio seguro, ahora era un símbolo de terror. Cada sombra parecía esconder un nuevo peligro. Cada sonido hacía que mi corazón se acelerara de nuevo. Mientras los policías se llevaban a los hombres, empecé a procesar lo que había sucedido. La sensación de seguridad que conocía en la casa de Carmen estaba destruida. Aquel hogar acogedor ahora era una prisión de miedo e incertidumbre. Sabía que incluso con los invasores presos, el trauma de esa noche permanecería conmigo, acechando cada momento. Volví al dormitorio con Bruno, intentando encontrar un poco de paz. Pero la oscuridad que antes era un consuelo, ahora parecía llena de amenazas invisibles. Cada crujido de la casa, cada soplo de viento, traía de vuelta el recuerdo de esos hombres forzando la entrada, la impotencia aplastante que sentí. El miedo que se instaló en mí esa noche no era algo que desaparecería fácilmente. La casa de Carmen, con su arquitectura antigua y sus gruesas paredes de piedra, nunca más sería la misma para mí. Se había convertido en un lugar de terrores nocturnos, donde cada sombra ocultaba una nueva pesadilla. Los hombres habían sido arrestados, pero la sensación de seguridad que una vez conocí en la casa de Carmen estaba irremediablemente alterada. Incluso después de que los policías se marcharon y volvió a reinar el silencio, la casa no parecía el refugio acogedor de antes. Cada sonido, cada sombra parecía esconder una amenaza. Estaba en un estado de alerta constante, como si esperara que algo terrible sucediera en cualquier momento. La investigación policial no arrojó muchas respuestas. No encontraron pruebas concretas sobre los motivos de los invasores o la identidad de Enrique Gómez. Esto dejaba una serie de preguntas sin respuesta, alimentando aún más mi paranoia. ¿Quién era Enrique Gómez? ¿Y por qué esos hombres estaban tan desesperados por encontrarlo en esa casa? Cuando Carmen volvió, le conté los eventos de la noche. Juntos, decidimos investigar la historia de la casa, con la esperanza de encontrar alguna pista que explicara lo que había sucedido. Examinamos antiguos registros, hablamos con vecinos mayores e incluso visitamos la biblioteca local para buscar archivos históricos. Fue entonces cuando descubrimos secretos perturbadores del pasado. La casa había pertenecido a un hombre llamado Enrique Gómez a principios del siglo XX. Era conocido en la ciudad por sus actividades misteriosas y la desaparición de varias personas. Había rumores de que la casa había sido escenario de rituales oscuros y que Enrique estaba involucrado en prácticas ocultas. Aunque esas historias eran antiguas, arrojaban nueva luz sobre los eventos recientes. Incluso con esta nueva comprensión, la sensación de seguridad no volvió. Cada noche, antes de dormir, verificaba todas las cerraduras y ventanas varias veces. Instalamos cámaras de seguridad y reforzamos las puertas, pero la paranoia persistía. La casa, que una vez fue un símbolo de confort, ahora era un recordatorio constante de vulnerabilidad y peligro. Cada vez que un coche reducía la velocidad en la calle, mi corazón se aceleraba. Cada sonido nocturno, por inocente que fuera, me hacía saltar de miedo. Sentía como si siempre estuviera siendo observado, como si algo o alguien estuviera esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Carmen también estaba afectada. Aunque intentaba mantener una fachada de normalidad, podía ver la misma inquietud en sus ojos. También verificaba las cerraduras obsesivamente y evitaba quedarse sola en casa. La tranquilidad de nuestro barrio, antes uno de los lugares más seguros que conocía, ahora parecía una fachada frágil, a punto de desmoronarse en cualquier momento. El incidente cambió completamente mi visión sobre la seguridad. Antes confiaba en las apariencias y creía que ciertas medidas eran suficientes para protegernos. Ahora vivía en constante vigilancia, cuestionando cada detalle, desconfiando de cada persona que pasaba por la calle. La tranquilidad había sido sustituida por una inquietud constante. La casa de Carmen, con sus gruesas paredes y su historia centenaria, era ahora un símbolo de un terror más profundo y persistente. Sabía que llevaría tiempo, quizás años, superar completamente lo que había sucedido. Y aún así, la experiencia dejaría marcas indelebles en mi mente. Cada sombra, cada susurro en la oscuridad, siempre me recordaría aquella noche, cuando el terror invadió nuestro refugio y transformó para siempre la percepción de seguridad que teníamos. La vida continuaba, pero nada era igual. Yo había cambiado,
era más cauteloso, más desconfiado. El terror de aquella noche se había enraizado en mí, obligándome a vivir en un estado constante de alerta. Y aunque intentaba seguir adelante, sabía que la casa de Carmen y todo lo que representaba jamás volvería a ser lo que era antes. Después de terminar mi relación, sentí que necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera reconstruir mi vida lejos de los recuerdos dolorosos. Toledo, con sus calles antiguas y su rica historia, parecía el refugio perfecto. Encontré una casa acogedora, con paredes de piedra y un pequeño jardín que florecía en primavera. Era el escenario ideal para recomenzar. Los primeros días fueron de adaptación. Entre las cajas de la mudanza y los nuevos vecinos, empecé a establecer una nueva rutina. Fue entonces cuando conocí a don Javier, mi vecino de al lado. Desde el principio, algo en su comportamiento me incomodaba. Era un hombre de mediana edad, con ojos oscuros que parecían perforar a cualquiera que mirara durante demasiado tiempo. Don Javier aparecía frecuentemente, muchas veces sin ser invitado. Siempre tenía una excusa para acercarse, una herramienta prestada, una planta enferma que necesitaba cuidado, o un simple hola, que se extendía por demasiado tiempo. Poco a poco comencé a notar patrones en su comportamiento. Parecía saber más sobre mi rutina de lo que debería. Comentaba sobre mis salidas, las visitas que recibía, e incluso sobre los horarios en que apagaba las luces. Intenté ignorar la sensación de ser observado. Al fin y al cabo, podría ser solo mi mente jugándome malas pasadas, fruto de la vulnerabilidad tras el término de mi relación. Pero a medida que pasaban los días, la presencia constante de don Javier y sus interacciones desconcertantes empezaron a perturbarme. Un día me entregó una carta que, según él, había sido dejada por error en su buzón. Sin embargo, el sobre estaba abierto, y sus ojos seguían cada una de mis reacciones mientras leía el contenido. Las noches empezaron a volverse especialmente inquietantes. El jardín, antes un refugio de paz, ahora parecía un escenario para sombras y susurros. Algunas noches, juraría escuchar pasos fuera de mi ventana, pero cuando verificaba no había nadie. Bruno, mi perro, también empezó a comportarse de manera extraña, gruñendo a la puerta y a las ventanas sin motivo aparente. Mi inquietud alcanzó su punto álgido cuando, una noche, tras apagar las luces y prepararme para dormir, escuché un ruido sutil en la puerta trasera. Espié por la ventana y vi la silueta de don Javier, parado, observando mi casa con una intensidad que me heló la sangre. Decidí que era hora de confrontarlo, pero en el momento en que salí ya había desaparecido. Empecé a cerrar todas las puertas y ventanas meticulosamente, pero la sensación de estar siendo vigilado no me dejaba. Toledo, con sus calles estrechas y su atmósfera histórica, comenzó a cerrarse a mi alrededor como un laberinto de incertidumbre. No sabía lo que don Javier realmente quería, pero sabía que eso era solo el comienzo de muchas noches perturbadoras. Fue en una de esas noches que la situación llegó a un punto crítico. Me desperté con un sonido agudo de metal raspando, un sonido que parecía venir de la puerta trasera. Bruno, que dormía al lado de la cama, se levantó inmediatamente, gruñendo de forma amenazante. Con el corazón acelerado me levanté despacio, intentando hacer el mínimo ruido posible. Cogí una linterna y me dirigí silenciosamente a la cocina. Cuando llegué cerca de la puerta trasera, la luz de la linterna reveló una figura encorvada, intentando forzar la cerradura. Mi corazón se congeló al reconocer a don Javier. Estaba tan absorto en su intento de invadir la casa que no se dio cuenta de mi aproximación. La rabia y el miedo se mezclaron dentro de mí, pero conseguí mantener la calma lo suficiente para no hacer ningún movimiento brusco. Con manos temblorosas, retrocedí despacio hasta el salón, cogí el teléfono. Llamé a la policía, susurrando la situación, mientras Bruno continuaba gruñendo bajito a mi lado. Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. Finalmente escuché el sonido distante de las sirenas acercándose. Aparentemente, don Javier también lo escuchó, pues intentó escapar, pero fue interceptado por los policías en el momento en que salía de mi jardín. Fui hasta la puerta principal para encontrarme con los agentes y expliqué rápidamente lo que había sucedido. Se llevaron a don Javier esposado, y él me miró con una expresión que mezclaba rabia y una extraña sensación de resignación. Las luces de las sirenas se reflejaban en las ventanas de mi casa, creando un escenario surrealista y perturbador. Incluso con don Javier preso,
La sensación de alivio no duró. La marca de aquel evento se clavó profundamente en mi mente. La percepción de seguridad que tenía, incluso tras el comportamiento extraño de don Javier, había sido destruida. Las noches, que ya eran inquietantes, se volvieron aún más oscuras. En los días siguientes, la presencia de la policía fue una constante en mi calle, lo que debería haberme traído algo de consuelo, pero solo reforzaba la gravedad de lo que había sucedido. Verificaba obsesivamente todas las puertas y ventanas, asegurándome de que todo estaba cerrado y seguro. Cada pequeño ruido, cada sombra, hacía que mi corazón se acelerara. El miedo se convirtió en un compañero constante, un intruso silencioso que se negaba a dejarme. Incluso con don Javier fuera de escena, la paranoia no disminuía. Sentía sus ojos observándome, incluso en su ausencia física. La casa, que había sido un símbolo de un nuevo comienzo, ahora era un escenario de vigilancia y miedo incesante. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, sus intenciones perturbadoras, y me preguntaba cómo no había percibido antes lo profundo de su trastorno. La policía hizo lo posible por tranquilizarme, informándome que don Javier sería mantenido lejos, pero la sensación de vulnerabilidad persistía. Mis días eran una sucesión de chequeos de seguridad e intentos frustrados de retomar una rutina normal. El simple acto de salir de casa para comprar pan se convertía en un ejercicio de valentía. La marca que don Javier dejó en mi vida era indeleble. Cada rincón de la casa parecía impregnado con su presencia. Cada ruido nocturno se convertía en un recordatorio del terror que había traído. Toledo, con su belleza histórica y calles tranquilas, nunca más sería vista de la misma manera. La intrusión de don Javier había transformado mi perspectiva para siempre, enseñándome que la seguridad es una ilusión frágil. Puede ser rota fácilmente por aquellos que tienen intenciones oscuras. Incluso con don Javier preso, la sensación de inseguridad no desapareció. Cada noche era una lucha contra la ansiedad. Cada sombra parecía esconder una amenaza. La casa, que antes representaba un nuevo comienzo, ahora era un símbolo de vulnerabilidad y miedo. Empecé a dormir con una silla apoyada en la puerta del dormitorio, un hábito que nunca imaginé que adoptaría. La falta de respuestas claras sobre las intenciones de don Javier me atormentaba. ¿Quién era él realmente? ¿Por qué estaba tan obsesionado conmigo? Las preguntas sin respuesta se transformaron en un constante telón de fondo de miedo y desconfianza. Decidí investigar por mi cuenta, buscando información sobre su pasado. Fue así como descubrí que don Javier tenía un historial perturbador. Hablando con los vecinos y buscando en registros antiguos, supe que había sido acusado de comportamiento obsesivo e invasión de propiedad antes. Hubo rumores de que había perseguido a otras personas en el pasado, pero nunca hubo pruebas suficientes para una condena. Cada nueva información que descubría aumentaba mi incomodidad. Toledo, con sus calles estrechas y antiguas, parecía guardar secretos oscuros en cada esquina. La policía hizo lo posible por tranquilizarme, asegurándome que don Javier sería mantenido bajo custodia por un buen tiempo, pero la sensación de seguridad que tenía antes nunca volvió. Empecé a evitar salir por la noche y comencé a desconfiar de cualquier persona que se acercara demasiado. La vida cotidiana se transformó en un estado constante de alerta. Incluso Bruno parecía sentir el cambio. Él, que antes era un perro alegre y tranquilo, ahora se inquietaba con frecuencia, gruñendo a la puerta y a las ventanas. Tu ansiedad reflejaba la mía, y juntos nos convertimos en guardianes nerviosos de un hogar que había perdido su paz. La experiencia con don Javier me enseñó que la sensación de seguridad es increíblemente frágil. Cada noche que pasaba, cada ruido extraño, me recordaba la facilidad con que nuestra tranquilidad puede ser destruida. La necesidad de constante vigilancia se convirtió en una segunda naturaleza para mí. Desconfiaba de cada ruido, cada sombra, cada persona que pasaba por mi calle. La belleza histórica de Toledo, que antes me encantaba, ahora parecía una fachada para los horrores ocultos que podrían estar al acecho. Mis paseos por las calles estrechas se volvieron paranoicos, mis ojos siempre en movimiento, buscando cualquier señal de peligro. Incluso con don Javier preso, el trauma que causó perduró. Las cicatrices emocionales que dejó no eran visibles, pero eran profundas y dolorosas. Cada día era una lucha por recuperar un poco de normalidad, pero la sombra del miedo estaba siempre presente. Conforme pasaban los meses, intenté reconstruir mi vida.
mantener la casa no por apego al lugar, sino como un símbolo de resistencia. Me negué a ser expulsado por el terror que don Javier había traído. Sin embargo, la lección que me enseñó quedó grabada en mi mente. La seguridad es una ilusión, y la vigilancia constante es el precio que pagamos para mantener esa ilusión viva. Toledo, con su mezcla de belleza y misterio, se convirtió para mí en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la seguridad. Aprendí a convivir con el miedo, a usar la desconfianza como una herramienta de supervivencia, y aunque el terror de don Javier estuviera físicamente ausente, continuaba acechando mis pensamientos, recordándome siempre que el verdadero horror no está en las historias que contamos, sino en las realidades que vivimos.